esta segunda oportunidad vamos a preparar una grabación para presentarles el tema qué es una empresa, qué son las empresas. Les recuerdo que en el primer video les presentamos el concepto de organizaciones sociales y les dejamos planteada un tema para la reflexión, que eran si las empresas son una forma de organización social, ¿ya? Con ese puente o con ese vínculos pasamos a lo que es este segundo video, donde vamos a revisar el tema empresa. Para introducir el tema, claro, podríamos pensar en la importancia que pueden tener este tipo de organizaciones en la sociedad y en la sociedad de hoy, ¿ya? Por ejemplo, podríamos recordar que la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, la mayoría de los estudiantes del curso trabajan en alguna forma de actividad empresarial, ¿ya? El diccionario nos remite a pensar en las empresas, primero partiendo de la idea del emprendimiento, del emprender, como una actividad de valentía, una actividad de coraje, que es capaz de enfrentar riesgo, que es capaz de aceptar incertidumbre, mucho desconocimiento, y así, a pesar de esas dificultades, el emprendedor es capaz de ir adelante, perseverar con mucha tenacidad de esta actividad, ¿ya? Así que de esta introducción recordar, yo diría, esas características que tiene la actividad, como el enfrentarse a riesgo, enfrentarse a incertidumbre, y que se requiere mucha tenacidad, ¿ya? Como es para una actividad docente, tenemos que recurrir a definiciones y conceptos, pero trataremos de plantear una idea muy simple de lo que es empresa, por ejemplo, partiendo del desarrollo de los contenidos del video anterior. Una empresa lo que es una organización social, porque está formada por personas. En muchas de ellas participan grupos grandes de personas, ¿ya? Y esas personas desarrollan actividades, lo mismo que las organizaciones sociales, persiguen objetivos, están en un entorno cambiante. La idea de las personas es perseverar en esa actividad, y además la organización tiene una estructura y está afectada por impactos y cambios que están ocurriendo en el entorno. Así que las empresas comparten la mayoría de los rasgos característicos de las organizaciones sociales. Así que en ese sentido rescatamos que la empresa es una organización social. Además, la empresa, con sus actividades productivas, de distribución, de comercialización, lo que hace es producir, distribuir, comercializar bienes y servicios, ¿ya? Que nos facilitan la vida a todos, ¿ya? Estas actividades de producción, de comercialización, de distribución, las realiza la empresa con sus procesos tecnológicos para satisfacer necesidades de todos nosotros, y hay de distintos tipos de necesidades, y de ahí el requerimiento de que hayan distintos tipos de productos. ¿Para quiénes? Bueno, ese para quiénes es para las personas que tienen esas necesidades. En ese caso, normalmente nos referimos para un mercado, y ese mercado está compuesto por organizaciones. Esos son los clientes de las empresas, son organizaciones, otras empresas, son grupos, y también son las personas en un sentido individual, ¿ya? Eso relativo a lo que es el concepto.
Es bueno ser capaz de identificar los elementos o los contenidos que tiene una empresa. Así que normalmente las definiciones de empresa identifican como elementos o factores esenciales. Uno dice, primero factor trabajo, y eso lo aportan las personas. Si en Chile las cifras del INE es que trabajadores asalariados con contrato pueden estar en el rango de 6,5, 6,7 millones. De esos, el 95% va a estar incorporado a alguna forma de actividad empresarial privada, ¿ya? Así que va a estar el factor trabajo. También el concepto de empresa significa recursos de diversa naturaleza, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos físicos de infraestructura, y esos normalmente se sintetizan en lo que es un segundo factor, que es el capital, ¿ya? El capital está en los activos de la compañía, los activos fijos, el activo circulante. Normalmente eso nos remite a pensar en inversionistas, accionistas, ¿ya? Un tercer factor o un tercer elemento a rescatar en el concepto de empresa es quién hace la conducción de la organización, y eso corresponde a la gerencia, a jefes, a administradores. En definitiva, uno diría acá, y especialmente para la escuela nuestra de administración de empresas, el factor administración o dirección. Y en cuarto lugar, referencia a una cuarta variable, que es el entorno. Las variables más cercanas del entorno podrían corresponder a mercados, donde estarían, por ejemplo, clientes, proveedores. Así que normalmente el entorno significa como irregularidad, cambio, situaciones nuevas, a veces convenientes, oportunidades, a veces inconvenientes, como amenazas que van a impactar a la empresa, ¿ya? Eso con respecto a lo que eran los elementos de la empresa. Un tercer tema que tenemos en esta pauta para presentarles la empresa es ahora tratar de identificar distintos tipos de empresas y criterios para clasificar, yo diría, y hacer notar como esas diferencias. Por ejemplo, la diapositiva acá les presenta tipos de empresa según sector de actividad, ¿ya? Y que es como la clasificación más común y la que ustedes pueden encontrar en la mayoría de los textos. Por ejemplo, se habla de las organizaciones de carácter primario para referirse a la extractiva, y ahí están como empresas minerales, forestales, pesqueras. Las empresas del segundo sector, que son las empresas manufactureras, de ahí usted puede tener empresas automotoras, los de electrodomésticos, las de siderurgia como el acero, aluminio, empresas metalmecánicas, las de metalurgia, ¿ya? En tercer lugar, o las empresas del tercer sector, que son las empresas de servicios, que son como las más abundantes hoy, y más o menos, si yo recuerdo bien, hace unos 20 años la cantidad de empresas de servicios que hay en el planeta superaron a las empresas manufactureras, que siempre habían sido destacadas por eso, pero ahora superadas por las empresas de servicios, como bancos, las empresas financieras, FP, ISAPRE, seguro, servicios de transporte. Un detalle, sí, como aparece mencionado ahí al final aparece en el listado las empresas de supermercado. Walmart, que es conocida como la empresa más grande a nivel mundial en el sector supermercado, además de ser una empresa de servicio, es la empresa más grande del mundo en términos de facturación y en la cantidad de empleados.
Están las empresas del cuarto sector, las de entretención, y ahí tienen ustedes como ejemplo algunas como cine, parques, canales de televisión, bueno, para instituciones, organizaciones que se dedican a la recreación, actividades deportivas, muchas actividades deportivas. Bueno, finalmente agregamos en este listado a empresas.com, especialmente a las que se dedican a empresas informáticas, de computación y todas esas empresas que son de naturaleza así como común o corriente, como los cuatro primeros grupos, pero que, por ejemplo, están creando alguna actividad de pasar una parte importante de su negocio a modalidad digital. Hay otros criterios para clasificar que también son conocidos, como clasificar a las empresas por tamaño, por ejemplo. Así que las hay como empresas de gran tamaño, empresas medianas, las pymes, ¿ya? Bueno, ya ahí nos referiríamos a las pequeñas empresas, y también existen las microempresas, ¿ya? Bueno, otro criterio de clasificación podría ser así como de rango en el ámbito legal, pues es que hay empresas de responsabilidad limitada, otras empresas son de responsabilidad ilimitada. Habrán algunas clasificaciones que son por alcance geográfico, por ejemplo, para referirse a empresas de rango regional, nacional, y también están las multinacionales, ¿ya? Hay más criterios, ¿ya? En el cuarto punto de esta presentación tenemos las funciones externas que realizan las funciones externas que realizan las empresas, es decir, la contribución que pueden hacer a la sociedad, ¿ya? Acá en primer lugar deberíamos destacar lo que está en la definición, que las empresas se dedican a satisfacer necesidades del mercado, del medio, en general de la sociedad. Y deberíamos hacer el reconocimiento de que las empresas nos satisfacen la mayoría como de nuestra necesidad, y algunas muy complicadas como las que tienen que ver con enfermedades complejas, por ejemplo, para referirnos a los laboratorios o empresas del sector farmacia. Decía yo hace un rato atrás que es la fuente como más tradicional de empleo, donde las personas también se pueden desarrollar profesionalmente. Bueno, recordar también de que las empresas pagan impuestos, así que también hacen ahí una contribución a la sociedad, al Estado en este caso, y el Estado ocupará esos recursos en los programas y los proyectos sociales que tengan. Las empresas también realizan una función económica, son el principal actor en la generación de la riqueza económica que desarrollan los países, las naciones, y eso se mide a través de el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y además las empresas tienen una segunda función económica, que a través de su actividad distribuyen esa riqueza económica, ya sea, como decía hace un rato atrás, pagando impuestos, pagando remuneraciones, haciendo los pagos a proveedores, ¿ya? Haciendo los pagos o las generaciones de ingresos para los distribuidores. Bueno, esa es la manera como la empresa también puede participar, quizás como el principal medio de distribución del ingreso. Eso con respecto a las funciones externas. El quinto punto es que las empresas realizan funciones internas, ¿ya? Y esas funciones internas están agrupadas o surgen de las áreas funcionales que habitualmente donde se concentra
se concentra la actividad de esta organización. Así que las actividades que realizan las empresas internamente se tienden a agrupar en actividades de marketing o de comercialización. Ahí las variables importantes obviamente son producto, precio, distribución, promoción, el merchandising, bueno, y otras variables que los estudiantes también van a tener que revisar con mucha profundidad en los cursos de marketing. También está el área funcional de producción y operaciones, ¿ya? Recordar que en esa área normalmente es donde está la mayor parte de la gente que trabaja en la organización y también están ahí concentrados la mayoría de los costos, así que es de preocupación y además tiene fuerte injerencia en lo que es lograr la calidad del producto que se desea. También está un conjunto de actividades que se agrupan en el área de finanzas, como pueden ser la contabilidad, el análisis de costo, el análisis de riesgo, la tesorería, el pago a proveedores, el cálculo de las remuneraciones, las inversiones, el análisis de riesgo, todo eso es propio, son variables propias del área de finanzas. Está el área, un conjunto de actividades que están agrupadas en recursos humanos, ¿ya? Frases que aparecen o las preocupaciones que hay hoy día, que tienen las empresas hoy día y que donde puede hacer alguna contribución el área de recursos humanos, como es la retención, la gestión de talento, creatividad, innovación, el aporte que puede hacer esta área en la ejecución de la estrategia de un negocio, ¿ya? Bueno, ahí también pueden aparecer otras áreas relacionadas con la informática, la computación, la logística, ¿ya? Un sexto punto en esta presentación que es también identificar algunas variables del entorno, ya nos hemos referido a eso, pero un primer nivel de variables que está como muy cercano y determina fuertemente los resultados y las expectativas de una empresa son lo que se conocen como variables de la industria, ¿ya? Y obviamente impacta fuertemente, porque, por ejemplo, una de ellas es la competencia, ¿ya? Las regulaciones gubernamentales que tiene la actividad. Puede pensar usted en los impactos que han tenido reformas o regulaciones del último tiempo para las compañías de tabaco, por ejemplo. Bueno, también están ahí los proveedores, las decisiones del sistema financiero, los sustitutos la sustitución de productos, ¿ya? Otro conjunto de variables es que está un poco más fuera de la empresa, ¿ya? Y donde sus impactos pueden que sean de carácter como más indirecto. Nos referimos ahí como a variables de macroentorno, y esos son como de naturaleza funcionamiento de los sistemas económicos, yo diría órganos políticos, factores socioculturales, de ciencia y tecnología, problemas de corrupción, problemas como de dificultades de tipo ético-moral, dificultades de tipo ambiental o ecológicas, ¿ya? Esas son como las variables que normalmente se incorporan en los estudios de macroentorno. Bueno, esos son los 6 temas que tiene esta presentación. Además, les sugiero que después del punto número 6 está ahí un cuestionario y algunos temas de reflexión con los que ustedes pueden seguir con el análisis de este interesante contenido del curso, que es las empresas, la actividad empresarial y lo importante que son para el desarrollo de esta sociedad y para nuestro desarrollo personal y profesional. Muchas gracias.